Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bueno, muy buenas noches. Antes de iniciar la presente actividad académica, queremos señalar lo siguiente. El presente diplomado de especialización y actualización en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral viene siendo organizado por el Comité de Damas de la Corte de Puno. Cuenta con el auspicio de la Corte Superior de Justicia de Puno, además de ser certificado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Este diplomado, al ser organizado por el Comité de Damas de la Corte de Puno, todo lo recaudado será utilizado para las actividades sociales que se desarrollen a favor de los trabajadores judiciales, la familia judicial y la sociedad de la región de Puno que se estime por conveniente. Antes de iniciar, también rogamos a los participantes puedan apagar su micrófono para una mejor disertación del tema de hoy. Y una vez culminada la exposición, podrán habilitar sus micrófonos y realizar las preguntas de ser el caso. La asistencia se registra de manera automática, no es necesario registrar asistencia en el chat. A lo contrario, podemos utilizar el chat también para realizar las preguntas. Bien, ya se encuentra en la sala virtual el ponente del día de hoy, el doctor Andrés Carita Quispe, quien es abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Empresarial, docente universitario. Se ha desempeñado como juez mixto en las provincias del Collao y San Román. Actualmente se desempeña como juez especializado titular del módulo corporativo de litigación oral de la provincia de San Román y Yaca. Y el día de hoy nos presentará el tema tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. Adelante, doctor. Mis diapositivas. Perdón, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la exposición. Vamos a abrir mi diapositiva. Porque eso desde la toda la exposición, dice reserva. Bueno, quiero preguntar si se está viendo mis diapositivas y si me están escuchando bien. Esto es lo que acá... A ver. Ya, entonces, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la exposición sobre el tema debido proceso y la tutela jurisdiccional, que son temas constitucionales. Perfecto. En principio, este tema tiene más de carácter constitucional,
Por consiguiente, vamos a basarnos en el artículo 139, inciso 3, que consagra este derecho fundamental referido al debido proceso. El artículo 139 nos está diciendo que son principios y derechos de la función jurisdiccional. Inciso 3, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, que no dice efectiva, por supuesto, solamente la tutela jurisdiccional. Pues dice que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas a efecto, cualquiera sea su denominación. Bueno, pero este es el tema. Y ahí vemos a las dos categorías, o llamamos también dos variables, debido proceso y tutela jurisdiccional. Perfecto. Debemos partir por definir el tema, ¿no? Vamos a un momentito. Bueno, ya. A manera de hacer una introducción, el tema nos invita a ver cómo se relaciona el proceso con el derecho. ¿Ya? El proceso, todos sabemos que es, por sí mismo dice, un instrumento de tutela del derecho, pero Eduardo J. Couture nos dice, lo grave, se ha dicho, es que más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela falla su cometido. Claro, siempre nosotros notamos en el trabajo judicial de que una cosa es tramitar el expediente, es atender el proceso, y otra cosa es decidir el caso, que vendría a ser el derecho, ¿no? O sea, nos pronunciamos sobre el derecho que está siendo materia de demanda. Pero aquí siempre hemos tenido problemas referidos, ¿no?, al papel que juega el proceso en el expediente. Se dice que muchas veces el proceso pasa a ocupar un sitio casi, digamos, exclusivo, dejando poco espacio para el derecho. Y entonces esta es una anomalía que hace que justamente el Poder Judicial o el sistema de justicia reciba serias observaciones al respecto. Es decir, si estamos frente a un caso concreto, lo que se debe priorizar es el pronunciamiento respecto al derecho que se está demandando, es decir, la declaración de un derecho en concreto, pero de acuerdo a cómo se está viendo en el sistema, que esto es generalizado a nivel nacional, y que el proceso siempre sigue ocupando un lugar especial en esta relación que siempre va a darse, ¿no?, en los procesos judiciales. Bueno, entonces, digamos, la exhortación viene, pues, no solo de la Academia de la Magistratura, no solo de las instituciones que hacen investigación, de que ya es tiempo de que el proceso cumpla su función, es decir, sea efectivamente, ¿no?, un tema que, como se sabe, su papel es instrumental, o sea, permitir que el derecho sea resuelto cuanto más antes posible. Bueno, ¿y dónde está el problema? Es que siempre nos hemos interesado o nos hemos concentrado en construir toda una teoría respecto al proceso, lo aplicamos en el trámite de un proceso específico, es un expediente, un caso, y entonces ya nos hemos olvidado del tema que es materia de litis, ¿no? Más estamos discutiendo sobre reglas procesales en el caso,
declaramos nulidades procesales, ¿no? Retrotraemos el proceso a un estado al que corresponde y, en fin, el tiempo va pasando y lastimosamente lo que la ciudadanía espera no se cumple. Es decir, ellos esperan de que el proceso sea pues rápido, eficaz, de manera que el juzgado, o sea, el sistema de justicia responda dándole respuesta a esa su demanda. ¿Perfecto? Entonces, para partir eso, estamos hablando del debido proceso y tutela jurisdiccional. Entonces, bueno, aquí tenemos al proceso, del otro lado tenemos al derecho. Entonces, debido proceso, aquí está, es la primera variable para nosotros, y tutela jurisdiccional, claro que es una institución o una categoría también procesal, pero que tiene más, ¿no?, más acercamiento al fondo del proceso. Tutela jurisdiccional, es decir, hay que conceder el derecho que está demandando. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, el desarrollo histórico del derecho procesal ha determinado que poco a poco el proceso ha ido olvidando su cometido fundamental. Eso es lo que estamos diciendo, brindar una efectiva tutela a las situaciones jurídicas materiales para con ello lograr la paz social en justicia. Pero ya vamos experimentando cómo es que se va dejando un tanto de lado el formalismo y se está priorizando el tema de fondo para que sea resuelto y así podamos tal vez reivindicar el sitial que nos espera en la colectividad, ¿no? En cuanto a la imagen que tenemos. Perfecto. Entonces, para empezar, muy bien. Estamos en el documento constitucional para saber estas categorías del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es importante partir sobre cómo o qué se entiende por bien humano, o sea, los derechos humanos. Vamos a empezar por el bien humano, que a ver, perdón. Se ha movido. Bueno. Listo, ya estará por ahí. El bien humano, ¿no?, proceso debido, tiene 3 elementos. Hay que tener un poco, digamos, hay que concentrarse en las categorías que se utilizan para entender bien esto, porque lo inusual se está utilizando en este tema, que es el bien humano, ¿no? Y si no nos vamos a concentrar, no vamos a entender nada. Pero veamos primero. Uno es que la natural controversia se resuelva no desde la fuerza, sino a través de la razón. A la razón íncita en el derecho. Este elemento del bien humano conforma parte del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. El derecho de acceso a alguna de las modalidades de justicia institucionalizada previstas en el ordenamiento jurídico concreto. A ver, los seres humanos en la sociedad siempre tenemos aspiraciones, tenemos deseos, y como tal, estas mismas aspiraciones y deseos a veces nos conducen a asumir un conflicto y también inmediatamente creamos una necesidad, cuál es resolver ese conflicto, es decir, buscar que se nos conceda aquello que está necesitándose para nuestras aspiraciones. Bueno, entonces, las necesidades de los seres humanos conducen a que resuelvan ese problema de la necesidad buscando justamente el bien
que va a hacer que esa necesidad sea satisfecha. Vamos a hablar, por ejemplo, primero partamos de algo muy usual. Si la necesidad es alimentación, entonces lo que tiene que hacerse es buscar alimentación, y eso es lo que hace el sujeto procesal. Y entonces se dirá de que el bien que está permitiendo satisfacer esa necesidad, el bien de valor económico, es justamente la alimentación. Y es un derecho que la persona que se está alimentando que pueda acceder a esta alimentación. Bueno, y así podemos hablar de múltiples necesidades. Ahora, si consideramos que el ser humano tiene expectativas, tiene ciertos intereses en particular, así como ser humano, se propone a lo mejor destacar, crecer, mejorar en su situación, resolver algún tema, tal vez algunas limitaciones en cuanto a los estudios, etcétera. En fin, todo un cúmulo de necesidades. Entonces va a tener que optar por una de ellas, que va a ser el bien al que quiere acceder, ¿no? En este caso, por ejemplo, digamos que quiere hacerse profesional, es legítimo. Como ser humano puede hacerlo. Y entonces el bien que va a permitir satisfacer esa necesidad es ese estudio, ¿no? Y así. Entonces, para el caso concreto, se está diciendo que a ver, perdón, voy a mejorar de repente la diapositiva que se ha movido un rato. Ya. Ya. Ya, bueno. Entonces, la doctrina está utilizando al bien humano, ese término es bien humano, como aquel, digamos, valor que está siendo perseguido por el ser humano o la persona para satisfacer una necesidad. Entonces, el bien humano va a ser justamente un objetivo, un propósito. Ahora, ese bien humano se propone resolver una necesidad o, digamos, un interés en concreto. Justamente a nivel de los derechos humanos, si supongamos que la persona quiere resolver un proceso de despido del cual ha sido objeto, entonces su deseo inmediato va a ser, de repente, que se le reponga al puesto de trabajo. Ese es, digamos, es una necesidad que él tiene. Entonces, el bien que está buscando él para satisfacer esa su necesidad de ese instante es justamente el trabajo. Entonces, aspira a ese trabajo y para eso es entonces que el derecho o la ley se va a proponer, digamos, a brindarle satisfacción para que como ser humano, este trabajador, pueda resolver ese su problema. Por eso es que se habla entonces ¿no?, de bienes humanos. O sea, entonces, aquí vamos a encontrar, a ver, algunas precisiones al respecto. Aquí vamos a ver, permítanme, hasta que se ha movido estas diapositivas. Ya. Entonces, allí hay unas definiciones al respecto para que se entienda. Entonces, ¿qué se dice respecto a los derechos humanos? Se dice, los derechos humanos son el conjunto de bienes debidos a la persona por ser tal. ¿Ya? O sea, por ser persona. Y esa calidad de persona le hace, ¿no?, le hace atender como que para el derecho es
su objetivo central, porque estamos hablando de derechos humanos. Entonces, a nivel constitucional, el derecho se propone satisfacer las expectativas del ser humano, ¿no? Y procurar que sea efectiva. Entonces, ese es uno de los objetivos. Los bienes humanos se reconocen en base a las necesidades humanas, las mismas que emanan de la esencia de la persona, por tanto, son necesidades esenciales, ¿no? Hablando de los derechos humanos. En tanto que la persona es un absoluto, es decir, es, digamos, es una entidad que posee, ¿no? Que posee no solo necesidades, posee anhelos como ser humano. Por lo tanto, lo que el ser humano como tal busca es legítimo, porque nadie le puede limitar a esas aspiraciones, más bien al contrario, el derecho debe conducir a que goce de esas aspiraciones. Entonces dice, la persona es un absoluto que busca alcanzar su máxima realización que sea posible. Estamos hablando entonces de los derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Así también puede tener aspiraciones legales o constitucionales que a lo mejor esté necesitando. Entonces ¿no? el derecho constitucional tiene que atender ¿no? en el entendido de que el objetivo central del derecho constitucional es justamente el ser humano. El ser humano que tiene derechos, ¿no? fundamentales, y que eso justamente va a hacer que esta institución o esta disciplina mida si está satisfaciendo, está logrando esos objetivos, o a lo mejor tal vez que no. Perfecto. El bien humano, o sea, estamos hablando del objeto humano, la aspiración humana, ¿no? El bien humano proceso, el bien humano proceso debido, o sea, el debido proceso está siendo considerado como un bien humano que va a satisfacer una necesidad, tiene 3 elementos. Uno, es que la natural controversia se resuelva no desde la fuerza, sino a través de la razón íncita en el derecho, ¿no? Claro, este elemento del bien humano conforma parte del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. El derecho de acceso a alguna de las modalidades de justicia institucionalizada previstas en el ordenamiento jurídico. Ese es un primer elemento. ¿Ya? El segundo es que el procesamiento mismo se ajuste a una serie de exigencias que favorecieran en la mayor medida de lo posible la consecución de una decisión justa. Y el tercer elemento del bien humano tenía que ver con la superación plena y oportuna del conflicto a través de la ejecución también plena y oportuna de la decisión justa, construida como justa al caso concreto. Entonces, en este caso, en esta identificación de los 3 elementos, se está considerando al proceso debido o al debido proceso como un bien, ¿sí?, valioso que le corresponde por su naturaleza de ser humana, ¿no? De un ser humano. Por eso dice el bien humano, porque con eso va a resolver un determinado problema y un concreto problema. Perfecto. Muy bien.
Para ello se ha constitucionalizado muchos derechos, muchas garantías, y vamos a ir viendo algunas de ellas. Se ha constitucionado la garantía de la exclusividad jurisdiccional que recae en los jueces del Poder Judicial, salvo la jurisdicción militar y arbitral. La garantía de ser juzgado por un juez independiente, ya deben ustedes conocer todo esto. La garantía de la cosa juzgada, las diapositivas están acompañadas del artículo de la Constitución, la garantía de ser juzgado en la jurisdicción y según el procedimiento previamente establecido en la ley, son garantías de orden constitucional, ¿no? La garantía de la publicidad en los procesos, la garantía de motivación escrita de las resoluciones judiciales, la garantía de la pluralidad de instancias, y hay una lista interminable. Pero ustedes lo van a poder revisar. Estamos hablando entonces del debido proceso en la medida en que se trata de una institución que tiene que ver con las expectativas de un ser humano frente a un sistema de justicia y concretas aspiraciones que él tiene. Es decir, tiene una necesidad, ¿no? Tiene esa necesidad, ya ha escogido o ha decidido con qué lo va a cubrir, entonces ese va a ser el bien humano, y ese bien humano va a resolver un problema específico que se va a llamar entonces el derecho humano, y de ahí viene el término derechos humanos. ¿Ya? Está hablándose ahora de la tutela jurisdiccional efectiva. La doctrina nos dice que hay 4 grados de efectividad de la tutela. En primer lugar, la efectividad del primer grado garantiza a los ciudadanos la obtención de una respuesta del órgano jurisdiccional. Queda claro entonces que la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en el mero acceso y en el proceso debido, sino que se requiere además una respuesta del órgano jurisdiccional. Segundo grado, la efectividad del segundo grado garantiza que la resolución del órgano jurisdiccional será una que resuelva el problema planteado. Sin embargo, esto no quiere decir que ese derecho garantice a los ciudadanos un tipo especial de respuesta jurisdiccional, sino solo que se resuelva el problema planteado independientemente de la respuesta que se dé. Siempre que, claro está, dicha solución sea razonable y esté en armonía con el ordenamiento jurídico. Tercera categoría o tercer grado. La efectividad del tercer grado garantiza que la solución al problema planteado sea razonable y extraída del ordenamiento jurídico. Y finalmente, la efectividad de cuarto grado garantiza que la decisión adoptada por un órgano jurisdiccional será ejecutada. Muy bien. A ver. Con esta introducción, hablemos del derecho humano al proceso debido. La constitucionalización del derecho humano al proceso debido en la Constitución. ¿Es esto? Ya, perfecto. La constitucionalización del derecho humano al proceso debido, ya, al debido proceso debido, es una cuestión, en una cuestión terminológica, la idoneidad de la expresión debido proceso. Es decir, debido proceso es un término que es idóneo para los efectos de el debido, ¿no? de este derecho humano con el nombre de derecho humano, perdón, categoría de derechos humanos. Segundo,
la formulación general del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental al debido proceso será también entonces una categoría de la constitucionalización del derecho humano al proceso debido en la Constitución peruana, y las concreciones que del contenido esencial ha positivizado el constituyente peruano. De hecho, entonces, el debido proceso, ¿ya? Es un término que ya se ha ubicado en la tradición de nuestro país para hacer mención a que, ¿no?, la tramitación que se le va a conceder a su pedido tenga este carácter de debido proceso, es decir, un proceso con las garantías correspondientes y sobre todo, digamos, con la prisa o la celeridad que es lo que requiere el titular, ¿no? Claro, debido proceso. Entonces, este debido proceso viene a constituir un derecho humano, ¿no? Ahora, mucho se comentaba en la doctrina de que el debido proceso estaba abocado, digamos, a la parte estrictamente procedimental y la tutela jurisdiccional a la parte material. Entonces, se decía en la doctrina de que la tutela jurisdiccional estaba presente en el derecho, en primer lugar, en la iniciación del proceso y en la ejecución del resultado, o sea, solo en el inicio y en el final, en tanto que el debido proceso hacía su trabajo al interior del proceso, es decir, durante toda la tramitación. De la formulación general del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental al debido proceso, ¿no?, efectivamente va a contribuir justamente a que este bien humano que es el debido proceso, porque eso es lo que él está ahora haciendo uso, pueda surtir sus efectos exactamente conforme a los objetivos que se ha trazado el interesado. Las concreciones que del contenido esencial ha positivizado el constituyente peruano, ¿no?, del contenido esencial del debido proceso, están pues justamente relacionados con las expectativas como ser humano, ¿no?, a través de un proceso judicial que reúne las condiciones para otorgar una tutela efectiva. Las concreciones de este contenido esencial ha positivizado el Tribunal Constitucional peruano serían el derecho fundamental al debido proceso como exigencia de justicia constitucionalizada, el derecho fundamental al debido proceso como derecho continente, ¿ya?, el reconocimiento de la dimensión formal y material del derecho fundamental al debido proceso y el reconocimiento de derechos y o garantías constitucionales implícitas del debido proceso. El primero, como exigencia de justicia constitucionalizada. Claro, no es un proceso común ordinario, sino es un proceso que se propone atender las aspiraciones o los derechos subjetivos que como ser humano un individuo está buscando conseguir o alcanzar. Entonces estamos trabajando con seres humanos que tienen derechos, justamente esos derechos que van a ser derechos fundamentales, ¿no? Ese derecho al debido proceso es para nosotros en nuestro país un derecho fundamental. Es un derecho constitucional que tiene un titular cuando una persona, ¿no?, se ve precisada a recurrir a este mecanismo para obtener un concreto
un concreto pedido. Pero estamos trabajando justamente con esta categoría de pretensiones, es decir, ¿no?, de una tutela en base a un debido proceso. El reconocimiento de la dimensión formal y material del derecho fundamental al debido proceso. Claro, una cosa es el proceso y otra cosa es la decisión. Ambas tienen que conjugar para cumplir un trabajo o un cometido eficaz, que es lo que está buscando el interesado. Y el reconocimiento de derechos y o garantías constitucionales implícitas del debido proceso. De hecho, que justamente en su caso o en caso de cualquier demanda constitucional, va a producirse, ¿no?, una combinación no solo con el derecho proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, sino además otras categorías dependiendo del pedido concreto que esté buscando el interesado. ¿Cuáles son las concreciones que del contenido esencial ha positivizado el Tribunal Constitucional peruano? Estas concreciones, claro, como hablar del debido proceso es hablar en forma amplia, general, ¿no? Pero si nosotros hacemos que se concretice para los casos específicos, vamos a poder entender mejor y trabajar mejor el caso. Esas son las concreciones que del contenido esencial ha positivizado el Tribunal Constitucional peruano. Uno es el derecho fundamental al debido proceso como exigencia de justicia constitucionalizada. Si hay que entender eso, se debe entender para este caso, ¿no?, hablando del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al recogerse el nombre del bien humano, debido proceso en el artículo 139.3 de la Constitución peruana, se ha constitucionalizado el derecho humano o fundamental que lleva el mismo nombre. Se ha constitucionalizado. Eso es una característica que se tiene que resaltar, ¿no? Segundo, el derecho fundamental al debido proceso como derecho continente. Como se ha justificado antes, el debido proceso es un derecho fundamental cuyo contenido esencial está conformado por la facultad de acceder a los órganos encargados de administrar justicia por el conjunto de garantías procesales y materiales del procesamiento propiamente dicho y la ejecución eficaz, oportuna de la sentencia firme. Tercero, el reconocimiento de la dimensión formal y material del derecho fundamental al debido proceso. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido que el derecho al debido proceso tiene tanto una dimensión procedimental o formal como otra material, de modo que su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías formales y materiales de muy distinta naturaleza. Y es que este derecho fundamental exige concebir al proceso no solo como instrumento de solución de conflictos, sino como un mecanismo rodeado de garantías compatibles con el valor justicia. En lo que respecta a la dimensión formal, el contenido del derecho al debido proceso viene configurado por el conjunto de garantías que atañen al desenvolvimiento del proceso, desde su inicio hasta la ejecución de lo decidido. En este sentido, esta dimensión procedimental tiene que ver con las formalidades estatuidas en un proceso y supone tomar en consideración las reglas esenciales con las que se tramita un proceso: juez natural, procedimiento preestablecido,
derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc. A esta dimensión corresponde todas las concreciones que anteriormente, desde el artículo 139, se han concluido como garantías del debido proceso. Para el Tribunal Constitucional, el debido proceso en su faz sustantiva se relaciona con los estándares de justicia como la razonabilidad y la proporcionalidad que toda decisión con la que se pone término a una controversia debe suponer. Esto, consecuentemente, supone admitir que el juez constitucional se encuentra legitimado para evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones judiciales por ser esta dimensión material contenido esencial o constitucional del derecho fundamental. Muy bien. Bueno, hemos agotado las principales categorías que se requieren conocer para abordar este tema de el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Quiero terminar, antes de pasar a las preguntas, indicando que en la doctrina, ¿no?, en la academia, se han producido diferentes puntos de vista para categorizar o configurar estas instituciones. Lo que tiene fuerza es para entender cuál es la diferencia entre tutela jurisdiccional y debido proceso, es de que si bien no tiene aceptación plena, ¿no?, esta aproximación, es de que la tutela jurisdiccional efectiva está relacionada, está vinculada con el derecho de acceso a ¿no?, al proceso, es decir, ¿no?, al acto inicial del proceso. Y como quiera que este es un momento que es importante para el inicio de todo un proceso, esto a la vez, ¿no?, a la vez esto asegura de que después de la tramitación de este proceso se va a llegar a la decisión y entonces esa decisión tiene que ser, digamos, ejecutada para que con ello se entienda que la tutela jurisdiccional finalmente ha sido concedida. Entonces, por eso se dice que la tutela jurisdiccional comprende el inicio y el final del proceso, en tanto que el debido proceso comprende el interior, o sea, el trámite interior del proceso. Bueno, de todas maneras, está trabajándose en ese sentido y los dos tienen categoría constitucional. ¿Para qué es útil conocer estos extremos? Justamente para entender cómo es que el sistema de justicia debe priorizar o reforzar estos aspectos para que no siga teniendo problemas ante la comunidad, porque como derecho fundamental le pone al sistema de justicia como una herramienta que está a su disposición y que las aspiraciones que va a perseguir en un proceso concreto constitucional van a ser propias de un ser humano y el derecho sin ese ser humano no existiría. Y entonces es un objetivo central para legitimar, ¿no?, al sistema de justicia. Vamos a pasar en todo caso a las inquietudes que ustedes pudieran tener y podamos responderlas. Gracias por la atención. Bien, doctor, las gracias a usted por la presentación que nos ha hecho el día de hoy con el tema tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. Invitamos a los participantes, si tuvieran alguna inquietud o algún comentario que realizar respecto a la
presentación del día de hoy. También pueden hacerlo a través del chat. Bien, doctor, creo que no hay preguntas. Sí, una pregunta, por favor. A Sí, ver, adelante. Eh, Buenas tardes a todos. Para que el doctor, el ponente, nos pueda precisar algo. De todo el concepto que lo hemos escuchado, podremos llegar a la conclusión de que el derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho género y el debido proceso es una especie, ¿no? Ese es un punto. Y dos, dado su actividad laboral en el órgano jurisdiccional, eh, hay un tema que nos amerita una reflexión, ¿no? En el sentido, y no lo hemos visto porque obviamente es un tema mucho más específico, ¿no? El tema que tiene que ver con el tiempo, o sea, con el tiempo en el cual se desarrolla y se consigue, ¿no? Justicia. Y una parte, ¿no? De la tutela jurisdiccional, el debido proceso, es también el tiempo de que puedan ser resueltos las pretensiones, ¿no? Que uno pueda llegar y proponer, ¿no? El derecho de acción. Y es lamentable, ¿no? Porque vemos casos, quienes litigamos, vemos casos que un decreto, pues un auto, una sentencia, ahora mismo, ¿no? Se resuelven, pues, solamente para un decreto nada más, 6 meses, 8 meses. Y eso sí es un tema preocupante, porque si tanto hablamos del derecho a la tutela jurisdiccional, el debido proceso, y conseguir justicia en un tiempo razonable es también un derecho humano del debido proceso, ¿no, doctor? ¿Qué reflexión le causa, ¿no? Usted que trabaja, bueno, es parte, ¿no? De los órganos jurisdiccionales. Muchas gracias. perfecto, muchas gracias por la pregunta. Y yo saludo la inquietud que traes a ¿no? A este evento. En efecto, primero, vamos a empezar por lo último, ¿no? Una justicia tardía no es justicia. Esa es digamos, vamos a decir, una expresión con la cual se ha ido haciendo entender que el Poder Judicial no está siendo célere, ¿no? Y efectivamente, este es un problema. Y este problema queja al sistema de justicia, y yo entiendo que debe ser a nivel nacional. En una ocasión, por ejemplo, con motivo de un diplomado, el expositor había sido anteriormente como lo llamamos, un asistente de juez en el Tribunal Constitucional, y se le preguntó qué se puede hacer con respecto a esto, y él supo decir de que es un poco difícil porque el propio Tribunal Constitucional tiene expedientes que están con retraso de más de 3 años. Es una realidad, ¿no? Y no es de repente diferente el caso nuestro. ¿Y por qué? Las razones son estas, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo estas cosas? Muchos factores. En mi opinión, en mi opinión personal, es de que parece que el Estado no está decidido a invertir en el sistema de justicia. ¿Cómo así? Si hace 20 años una unidad, es decir, un juzgado, está trabajando ¿no? con un personal que no pasa de 4 personas, digamos, y hace 20 años y hoy sigue con los 4, o sea, con 4 personas. La carga procesal se ha multiplicado
y siguen los juzgados con ese mismo número de personal. Entonces, la sociedad reacciona contra los jueces. Y en mi modo de ver, parecería más inteligente reaccionar contra el Ejecutivo para que invierta en este tema porque está abandonando, ¿no? Es decir, el daño es a los justiciables. Esa es una, ¿no? Otra cuestión que se está viendo es de que, bueno, cuando hay algunas convocatorias, esas convocatorias son solamente para trabajos temporales. Es lamentable eso. Y no hay gente, no hay, digamos, profesionales que se interesen porque finalmente seguramente indican que no amerita, ¿no? Acceder a, digamos, a una, digamos, una plaza en ese sentido. Entonces, hay cierto desgano. Y por lo demás, también de repente los jueces, el personal, está distrayendo su trabajo en algunas otras, digamos, en algunas otras materias, y eso hace que tengamos este problema. De hecho, que está desacreditada la entidad y no hay quien, o sea, no hay lo peor es, en mi forma de ver y en el estado en que se encuentra todo, no hay forma de solucionar este problema. Lamentable. Bueno, a ver si de repente, digamos, algún funcionario de alto nivel se pone a trabajar este tema y empiece a hacer un análisis de cómo es, de que es legítimo que ya se tenga que hacer, digamos, alguna inversión para esto, ¿no? Y de manera que el sistema de justicia no siga cuestionado de esta naturaleza. Y eso es un poco peligroso, porque no solo deslegitima al sistema de justicia, no solo deslegitima al Poder Judicial, sino a las entidades gubernamentales de todo, al Ejecutivo en general. Entonces, esto es algo que se debe de resolver. ¿Alguna otra parte que no me he olvidado en esta parte que he estado abordando este tema? Doctor, Sí. solamente respecto a que la relación entre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con el debido proceso es una relación de género a especie. Por favor, si me puede usted precisar. Gracias. Ya, perfecto, sí. Muy interesante la pregunta. Miren, la tutela jurisdiccional tiene categoría de derecho constitucional y no camina junto con el debido proceso, pero claro, siempre se lo estudia, ¿no? Como dos instituciones, pero es decir, no depende el uno del otro, tienen su propio tratamiento. Ahora, la tutela jurisdiccional, sí, en la academia, o sea, la tutela jurisdiccional prácticamente está circunscrita a una parte del proceso, es al inicio y al final con su correspondiente ejecución. Y el debido proceso es el que se encarga de hacer todo el trabajo del trámite del proceso. Entonces, no sé, al menos en mi forma de verlo, no he llegado yo digamos, a ver de que uno esté dentro del otro, y tampoco hay, hasta donde yo he podido, digamos, acceder a las revistas, tampoco hay, digamos, algunas propuestas en ese sentido, pero ambos sí caminan con el mismo, ¿no? con la misma entereza, con el mismo propósito de contribuir en lo que, ¿no? en lo que le corresponde a cada cual. Pero no podría decir que el derecho a la tutela comprende al debido proceso y el debido proceso o el debido proceso comprende a la tutela. Más al contrario, inclusive como estoy viendo,
estoy indicando, de que prácticamente la tutela jurisdiccional efectiva está siendo, digamos, exclusivizada para el inicio y para el final del proceso. Y el debido proceso está exclusivizada para el trámite interior de todo el proceso. Entonces, bueno, están caminando juntos, parece. Esa es mi forma de ver en este caso, efectivamente, ¿no? Que son dos instituciones que, ¿no?, de todas maneras cumplen una función, diríamos que van en paralelo, juntos, y no sé, debería poder hacerse de repente algo extraordinario para que a ver si suman fuerzas y puede mejorarse en algo este tema de la demora o del problema de la falta de celeridad o lentitud de los procesos, ¿no? Bueno, justicia que tarda no es justicia. Eso se ha dicho siempre y lastimosamente no estamos viendo cómo se sale de todo esto, ¿no? Perfecto. Gracias por las inquietudes, porque ha ayudado ¿no?, a ir concretando algunos temas más y sobre todo haciendo conocer mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Si hubiera alguna otra participación o comentario también respecto a la ponencia del día de hoy. Bien, doctor, creo que esa ha sido la única participación que hemos tenido y no me queda ya en la parte final agradecerle por su participación en esta segunda sesión del Diplomado de Especialización en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, a todos los participantes se les recuerda que el día 21 de octubre se tiene programado la tercera sesión de este diplomado con participación del doctor Joel Chipana Catalán, quien nos presentará el tema la prueba de oficio en el Código Procesal Civil y en la jurisprudencia de la Corte Suprema. El enlace será el mismo de hoy. Y bueno, una última recomendación respecto de la asistencia, conforme se ha indicado, ¿no? La asistencia se registra automáticamente con el solo hecho de ingresar al MIT. Es por ello que se recomienda que puedan ingresar con sus nombres completos o con una cuenta que tenga sus nombres, ¿no? Esto. En el transcurso de la semana, de la siguiente, antes del 21, se habilitará el aula virtual, donde se tendrán ya colgadas todas las ponencias, también estarán ya disponibles los foros que se han programado, los accesos se enviarán a los correos que se han registrado, y cualquier duda, cualquier inconveniente, nos pueden escribir al mismo WhatsApp, donde se han registrado las inscripciones. Bien, eso sería todo por hoy. Tengan todos ustedes muy buenas noches y nos vemos el día 21 de octubre a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Los PPTs no se olvide de compartirnos, por favor. Sí, en el aula virtual se va a colgar todos los PPTs, tanto la ponencia, los PPTs y algún otro material que nos hagan llegar los ponentes. Thank you. Gracias. A usted.